En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración, a esta misa capitular, que todos los días se celebra a las 9 de la mañana en esta basílica, y en donde participan los canónigos y capellanes de coro que trabajan en este santuario. En esta Eucaristía pedimos por los arzobispos de México difuntos. También pedimos por todos los difuntos cuyos nombres están escritos enfrente del altar. Celebramos a San Martín de Porres, religioso dominico, un santo de América Latina, y en esta basílica celebramos de manera especial a todos los santos, tanto mexicanos como latinoamericanos, porque María de Guadalupe es patrona de América. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad,
Concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos, que merezcamos ser glorificados con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superior a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Palabra de Dios. Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón es ambicioso, de mis ojos soberbios, grandezas que superen mis alcances no pretengo. Dame, Señor, la paz junto a ti. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y por siempre. Dame, Señor, la paz junto a ti. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. El apóstol San Pablo, en el texto de la carta a los filipenses que hemos escuchado hoy, nos da dos recomendaciones muy importantes para la vida comunitaria, para las comunidades cristianas. La primera es la concordia en toda la vida de comunidad, y la segunda es la humildad. Respecto a la concordia, dice: tengan todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Pero no hay que entender esto como uniformidad, porque no es lo mismo la unidad que la uniformidad. El ideal no es que en todas las comunidades cristianas piensen de la misma manera, actúen de la misma manera, lean las mismas cosas, hagan lo mismo, o sea, como si todos fueran exactamente iguales. Ese no es el ideal. Porque una comunidad cristiana se enriquece por las distintas maneras de pensar, por las distintas iniciativas, por las distintas experiencias que han tenido los miembros de esa comunidad. En fin, sin embargo, hay algunas cosas que sí debemos tratar de vivir todos nosotros, los miembros de la Iglesia. San Roberto Belarmino, en el siglo XVII, decía de tres cosas que son fundamentales en la unidad: la misma fe, los mismos sacramentos y la obediencia a los legítimos pastores, esto es, al Papa y a los obispos. Pero hay otras cosas también muy importantes para todos que es necesario que todos las vivamos, como la veneración a la Sagrada Escritura y el interés por leerla y meditarla y aplicarla, la vida de oración, el orar unos por otros, algo que también siempre nos debe unir es el amor a la Virgen, también la defensa de la vida en todos sus momentos, desde el inicio hasta el final de la existencia. Entonces, hay ciertas cosas, la vivencia de las obras de caridad, la lucha por la justicia, todas esas cosas debemos tratar de vivirlas, y eso es lo que nos une a todos nosotros como comunidad cristiana. La segunda recomendación que da San Pablo es la humildad.
Y aquí habla de dos pecados que van contra la humildad: el espíritu de rivalidad y la presunción. El espíritu de rivalidad es cuando uno está en constante pleito con los demás, vive una especie de competencia. Es que en nuestra sociedad, donde hay tanto espíritu competitivo, espíritu de competencia, a veces esto nos puede influir y queremos en la comunidad cristiana actuar del mismo modo. Y aquí no es lo correcto. San Pablo nos pide que en lugar de tener este espíritu de rivalidad, pues busquemos siempre la armonía, la unidad, el acabar con las disensiones, con los problemas. Qué triste es, por ejemplo, en las parroquias, cuando a veces un grupo está siempre peleándose con otro grupo, y a veces, ¿por qué sucede eso? Porque los que están al frente de los grupos actúan de esa manera, siempre en espíritu de competencia, cuando en realidad, pues todos esos grupos trabajan para lo mismo, que es el reino de Dios. Entonces hay que estar muy atentos contra esto. Y luego la otra cosa, la presunción, sentirse superiores a los demás. Y eso afecta gravemente a la vida espiritual. Primero porque una persona que actúa así generalmente tiene el rechazo de los demás. Y luego porque esa persona no es capaz de ir descubriendo los valores en los demás, como tiene un amor desmedido a sí mismo, no descubre todos los dones y carismas y capacidades que Dios ha puesto en los demás. Y por eso San Pablo, para combatir esto, nos da dos consejos muy importantes. Primero, que cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Y segundo, que no busque su propio interés, sino el del prójimo. Ojalá que nosotros podamos ir poniendo en práctica esto, que nos ayudaría mucho en nuestra vida cristiana. Jesús en el Evangelio nos habla de que cuando hagamos un favor, no estemos esperando que nos lo recompensen. Cuando invites a comer a tu casa a alguien, dice nuestro Señor, invita a aquel que nunca te va a poder pagar ese favor. Que si estás buscando una ventaja con eso, entonces ya tienes tu recompensa aquí en esta vida. En cambio, cuando ayudas, haces favores a personas que no te lo van a poder pagar, Dios te lo recompensará infinitamente. Y si esto nuestro Señor lo refiere, por ejemplo, a invitar a alguien a un banquete, imagínense las personas que constantemente están prestando un servicio a los demás, por ejemplo, a los enfermos, a los ancianos, a los minusválidos, y que se entregan a ellos. Imagínense cuál será esa recompensa de Dios para todas esas personas. Cuando uno actúa de esta manera, como dice Jesucristo, que hace el bien sin esperar recompensa, se asemeja de alguna manera a nuestro Padre Dios, porque Él a todos nosotros nos da inmensos favores, muchísimas cosas, y nosotros
nunca le vamos a poder pagar a Dios nuestro Padre por todo lo que nos da. Jamás se lo vamos a poder pagar. Él nos da y sabe que nunca le vamos a poder corresponder al mismo nivel, jamás. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, una obra buena sin esperar recompensa, nos estamos asemejando de alguna manera a nuestro Padre Dios. Hoy celebramos a San Martín de Porres, que nace en Lima en el año 1579, y él era hijo de un padre español y de una madre negra. El padre no lo quiso reconocer en un principio, incluso en el acta de su bautismo decía claramente, hijo de padre desconocido. Al cabo de los años, su padre ya cambió, incluso se lleva a San Martín un tiempo a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y el padre San Martín va a ser nombrado gobernador de Panamá, y entonces regresa Martín y habita en Lima junto con su madre. En ese entonces, pues la sociedad era muy racista. Él sufrió seguramente muchos desprecios por ser mulato. Es llamado por Dios a la vida religiosa y entra al convento de los dominicos, pero como hermano lego, porque los hijos naturales no podían ser de los religiosos normales, sino que tenían que quedarse como hermano lego. Había todavía muchas leyes que, gracias a Dios, ya se han superado en la Iglesia en nuestro tiempo. Antes de entrar en el convento, él estuvo en una botica, aprendió de hierbas medicinales, también estuvo trabajando como ayudante de barbero, y eso le ayudó mucho después en su vida religiosa, de tal manera que él fue el enfermero de la comunidad y tenía una caridad extraordinaria, de tal manera que iba por diversos enfermos de la ciudad y los llevaba al convento, y ahí se hizo casi un pequeño hospital para atenderlos. Además, un hombre de una mística muy profunda, constantemente oraba ante un crucifijo del convento o ante el Santísimo Sacramento o ante una imagen de la Santísima Virgen. Y algunos de su tiempo fueron testigos de fenómenos místicos extraordinarios. Su fama de santo se extendió a muchas partes de la ciudad, de tal manera que incluso las grandes autoridades, como los virreyes, iban a pedirle consejo a este santo. Muere en el año 1639 a los 60 años y fue algo que conmocionó a la ciudad. Todos asistieron a su entierro. Él fue beatificado por el Papa Gregorio XVI en el año 1837 y canonizado por San Juan XXIII en 1962. Es uno de los santos más populares de América Latina. Pidamos su intercesión para que vivamos esa caridad como Él la vivió, que nos esforcemos en ir creciendo en la vida, caridad de servicio a los demás, y también en tener un profundo interés por la oración, por el servicio a los demás.
Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inacción, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Encomendamos de manera especial en esta Eucaristía a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, a sus papás y compañeros normalistas, que el Señor les conceda el reencuentro con sus seres queridos y los acompañe en este momento tan lleno de dolor y angustia, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por el eterno descanso de los arzobispos de México y de todas las personas difuntas cuyos nombres están escritos enfrente del altar, oremos. Escucha, Padre Santo, nuestro Dios siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos atiendes, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Martín de Porres, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo, Señor nuestro, por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Norberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, sí, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que bastará. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, aprendamos, ejemplo de San Martín de Porres, a buscarte siempre sobre todas las cosas y demos ante el mundo una imagen auténtica del hombre nuevo. Por Jesucristo nuestro Señor. En las misas de coro estamos haciendo una oración para pedir por la paz. Repiten todos después de mí. Señor Dios de paz, escucha nuestra súplica, porque hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas y también con nuestras armas.
tantos momentos de hostilidad y de oscuridad, tanta sangre derramada, tantas vidas destrozadas por la violencia, la inseguridad, los secuestros, los desaparecidos, tantas esperanzas abatidas. Ayúdanos, Señor, danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. Escucha nuestra oración por nuestra patria, México. En estos momentos difíciles, para que la sensatez y la honestidad de los gobernantes y de los ciudadanos nos alcancen la reconciliación, la concordia, la justicia y la paz. Colocamos en el corazón de tu Madre, Santa María de Guadalupe, nuestra súplica. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestra paz. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.